Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan hoy en el lanzamiento del libro Dilo, antes que sea demasiado tarde, de Luis Cifuentes Cebes. Mira, está Amparo Prieto. Para conocer a quienes nos acompañan hoy día, vamos a contar, a pesar de que yo creo que todos ustedes saben quién es, un poco sobre Luis Cifuentes. Él estudió en el Instituto Nacional y luego cursó Ingeniería Química en la Universidad Técnica del Estado, donde fue académico a jornada completa desde 1969. Durante la reforma universitaria, fue delegado estudiantil ante el Honorable Consejo Universitario y ante la Comisión de Reforma y delegado académico ante el Consejo Superior Transitorio de la UTE. Obtuvo el grado de Diplom-Chemiker en la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. A raíz del golpe de 1973, al cabo de 5 meses de prisión política en 3 campos de concentración, debió exiliarse en Gran Bretaña. En este país obtuvo el doctorado en la Universidad de Manchester. Fue investigador postdoctoral en las universidades Sheffield, Hallam y Nottingham y finalmente Senior Scientist en un laboratorio de investigación industrial. De vuelta en Chile, fue académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde alcanzó la jerarquía de profesor titular. Colaboró en las revistas Análisis, Araucaria, Pluma y Pincel y Crónica Digital, y con los diarios La Época y La Nación. El presente libro, el que presentamos hoy, es su 7º libro como autor o coautor y hay aún otro que viene en preparación. También hoy nos acompaña Jorge Sherman Filler, que es economista y escritor, máster en Economía de la Universidad de Toronto y doctor en Literatura de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado Sócrates despliega el arco iris y con editorial Cuarto Propio, Por el ojo de la cerradura, La parodia del poder, Carpentier y García Márquez desafiando el mito sobre el dictador latinoamericano, El mar arcano, y en coautoría con Rodrigo Cánovas, Voces judías en la literatura chilena, que tuvo una mención honrosa y un premio literario de la Municipalidad de Santiago. Sus últimas publicaciones fueron con el sello Seibo Ediciones y Tú que me propones, Carta abierta a Marlon Brando y Jesús retorna a testificar. Desde el 2018 dicta clases como monitor, taller de crítica y creación literaria. También hoy día estamos acompañados por Carla Peñalosa Palma, que es doctora en Historia de la Universidad de Barcelona, realizó sus estudios de licenciatura y magíster en la Universidad de Chile. En la actualidad se desempeña como académica del Departamento de Historia del Centro de Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la misma universidad. Ha publicado libros y artículos sobre memoria y derechos humanos. Y también dentro de aquellas personas que van a estar conversando sobre el libro y contándonos de la experiencia de Dilo antes de que sea demasiado tarde, está Marisol Vera, directora de Editorial Cuarto Propio. Es importante que nos acompañen, que compartamos con estas lecturas que vamos a tener hoy día y si tienen algún saludo, alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat para al final vamos a poder abrir las palabras. Y para comenzar, recordarles que el libro está a la venta a pesar de la pandemia, a pesar de todos los tiempos oscuros que hemos tenido. Está disponible a la venta en las oficinas de la editorial, se pueden contactar con Cuarto Propio, así que ahí vamos a dejar los links como para que puedan acceder. Muchas gracias, buenas tardes y vamos a escuchar a Jorge Sherman. ¿Coque? Hola, gracias. Buenas tardes. Antes de leer mi presentación, quiero decir que es un placer presentar el libro de Luis. Nunca había presentado un libro de él. Él sí presentó mi primera novela en el año 94, Sócrates despliega el arco iris, pero para mí es la primera experiencia de presentar un libro de él y es muy placentero.
Lo segundo que quiero decir antes de partir es que para mí este es un reencuentro con Cuarto Propio. En esta editorial a mí me habían publicado como 5 o 6 libros. Y es un reencuentro en realidad con Cuarto Propio. Y bueno, yo no puedo destacar, digamos, dejar de destacar la labor de Marisol en esta cruzada que ya tiene 35 años, 1985 si no me equivoco. Sí, empezaron en 1985. Y además decir que, bueno, Marisol es mi mejor amiga y nos conocemos 44 años, creo, lo que no es poco. Así que este reencuentro con Cuarto Propio y este poder presentar a Luis, yo no podía dejar de decirlo. A la Paloma, ni qué decir el tiempo que la conozco. Nos hemos topado mucho en la editorial. Y también es un placer estar con ella acá. Son esos viejos encuentros que a mí me hacen muy feliz. Dicho esto, voy a presentar el libro de Luis y voy a leer el texto que escribí. Dilo antes de que sea demasiado tarde. Luis Cifuentes Cebes. Yo me llamo Jorge, no Jenny, como aparece en el video, porque estoy en la casa de mi hermana. Los otros 2 apellidos son comunes. Suelo iniciar mis textos con una frase de Ariel Dorman. Si puedo contar esta historia, si la puedo contar. En este caso, porque conozco a Luis desde 1993, luego que regresó del exilio. Nos conocimos en Gente en Movimiento, los mosquitos que apoyaron la candidatura presidencial de Magnef en ese mismo año. Y ambos veníamos de militancias similares desde los años de las calendas. Había una afinidad política de antiguo. Pasaron los años y en 2019 Lucho me ubicó. Había escrito entre medio y publicado libros de su profesión, de política y el tema universitario, en especial la UT. Pero ahora quería incursionar en los testimonios de su vida post-golpe en Chile y en sus memorias sobre el exilio en Manchester, Inglaterra. La idea de Luis fue que yo lo apoyara en estos ámbitos. Trabajamos meses, semana a semana, en Dilo antes de que sea demasiado tarde. La primera parte, Cayendo al abismo, la más breve, 57 páginas, es desgarradora. El golpe, Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco, y del abismo al exilio. Aquí el autor es testigo presencial y víctima de los mayores horrores de esas jornadas aciagas que conocemos de los campos de concentración. Pero lo que a mi juicio destaca es Luis, por su fuerza interior, su capacidad de sobrevivencia, su corazón solidario y su sentido de colectividad, que forma parte de una experiencia común y que nunca va a perder la esperanza de que podrán,
juntos y unidos, salir del Averno. No estaba equivocado. Regresa liberado a Santiago, su ciudad. En verdad, una ciudad maldita en 1974. Lo forzará, sin trabajo posible, acorde y a pesar de sus notables capacidades profesionales, al exilio. El Chile, donde Luis se crió y desarrolló hasta los 26 años, se había fumado. No estoy equivocado, Luis, eran 26 años, ¿no? Yo lo sé porque tiene 8 más que yo. La segunda parte, Oxford Road con Alameda, Memorias de un exilio, más extensa, casi 100 páginas, son las memorias de Julio, el mismo Luis Cifuentes, en el destierro, sobre todo en Manchester. Digo sobre todo en Manchester porque en el tiempo previo a Manchester, él estuvo, entiendo que en Bradford. No sé si me equivoco. Fue escrita allá en inglés. Él formó parte de lo que se les dio en autollamarse la élite. Lo dice todo. Un grupo de 5 al cual pertenecía junto al músico Roberto Rectifilo y el maestro Pablo. Estudiantes de posgrado, intelectuales, arrogantes, insoportables, pero también lúdicos, divertidos. Unos adolescentes pasados de edad jugando a ser adultos en medio del drama del exilio. Con la adrenalina amorosa a flor de piel, dispuestos a conquistar cualquier dama sin importar la nacionalidad. ¿Qué va? Eran tan jóvenes y las hormonas latían fuertes. Por ahí se enamoraban, pero nunca muy en serio. Sabían, o más bien aspiraban, volver a Chile. No un cuerpo, una cabeza y un corazón femenino. Sí, el corazón, la mente y el cuerpo, la tríada que nos constituye. Deambulaban por Oxford Road de carrete, recalando en el hogar de cualquiera de la élite, inventando las cuestiones más inverosímiles, como cuál era la mejor novela de la literatura, para terminar concluyendo que fue El Loco Estero, por sobre El Quijote, sobre héroes y tumbas, En búsqueda del tiempo perdido, 100 años de soledad y el Ulises de Joyce. Nada muy serio, por cierto, pero la élite se divertía. Una manera de decir, pienso yo, que la embargaba la tristeza y la frustración. Basta leer El humor y el inconsciente de Freud para saber que los pueblos se ríen de sus propias tragedias. La élite era muy dada a los restaurantes de todas etnias, incluso uno que en el segundo piso albergaba un prostíbulo. No es que quisieran irse de puta. Era mera curiosidad. Querían saber, frívolos, banales, inquietos, ¿qué pasaba allí? La primera vez no lo lograron y decidieron retornar. Ya nada había allí. La policía la había clausurado. Nada es lo que parece ser. Llama la atención de la élite y de Julio en particular sus arrestos intelectuales, leyendo y discutiendo de Chincolajote. ¿Para qué? Nunca queda muy claro. Incluso descuidan sus estudios.
para saber más allá, copando y leyendo de la biblioteca que consideraban la mejor del mundo. ¿Qué más quieren saber? Amén de posar de cultos y reírse y ningunear a todos los demás, chilenos, chilenas, comunes y corrientes, latinoamericanos, latinoamericanas y otras seres del mundo. La élite no tiene un proyecto, excepto amarse y despreciarse inconscientemente a sí mismo. Son puros derrotados. Y para cerrar, me referiré al que considero el mejor capítulo de Oxford Road con Alameda, Tira para arriba Julio, que concluye con estas palabras del autor en segunda persona del singular. Cito textual: vivan las dudas, Julio, siempre que las veas como caminos hacia el futuro y no como obstáculos insalvables. Sé crítico. Tú sabes que no me queda otra que ser julista y no milito en ninguna parte. Algo te deslumbró y se te olvidó lo que te decía tu viejo. Te diste un verano acrítico que duró demasiado. Ahora tienes que pagar el pato y reexaminar todo. Aprovecha de rearmar tu rompecabezas de tal suerte que te des un papel, un programa vital con prioridades claras que puedas atacar de a una. Singleness of purpose, decía Snoopy. Hay mucho que hacer, Julio. Lo principal no cambia, solo tus percepciones. Hay tanto que rearmar, tanto que rescatar, tanto que escribir. Tira para arriba, Julio. Fin de cita, página 86. A mi modesto entender, este capítulo y la primera parte de Dilo antes de que sea demasiado tarde, cayendo al abismo, constituyen el centro más interesante y profundo del libro de Luis Cifuentes Cebes. Santiago de Chile, 6 de enero del 2021. Muchas gracias, Coque. La verdad es que ya estamos entrando dentro del libro. Coque nos acaba de mostrar algunas de las partes que lo componen y sin duda que eso va a hacer que todos estemos muy interesados en algún momento por leerlo. También queremos saber, Marisol, para que prendas tu audio, escuchar tu opinión como editora, cuarto propio, recoger lo que dijo Coque también. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Qué gusto de que lleguemos a esta parte. A mí, como editora, el llegar al momento del bautizo representa no sé, una alegría profunda, una sensación de logro. Aquí estamos con el libro en la mano, listo para ser ofrecido a sus lectores. Mira, yo lo primero que quiero hacer es partir con la reflexión que hice cuando Luis llegó con el texto. Lo empezamos a leer, le dije que me parecía extraordinariamente interesante. Y bueno, de ahí empieza siempre un diálogo que busca sacar la joya que había y que siempre ha habido en el libro. Quiero colgarme de una pregunta que me hizo Luis una vez que habíamos terminado de revisar el libro, habíamos decidido que estaba enteramente publicable, y me dijo, pero ¿tú crees que vale la pena?
mi respuesta, yo no sé si te acuerdas, Julio, fue, es decir, no solamente vale la pena, sino que me parece fundamental. La construcción de nuestra historia sería absolutamente imposible sin las voces de quienes han tenido la valentía, como tú, de enfrentar los horrores sufridos en un tiempo determinado, bueno, durante los primeros tiempos, y luego eh, la no, yo no me gusta la palabra resiliencia, sino la reconstrucción y de qué manera uno se va reconstruyendo en el mundo del exilio. Entonces quiero agradecerte profundamente porque hay que ser valiente para enfrentar la propia historia, una historia tan dura como la que te tocó vivir y que compartimos, porque eso implica una gran entrega a tu comunidad que es muy consistente con tu trayectoria entera. El poner tu experiencia a disposición de los demás para construir nuestra memoria, en aras de la construcción de nuestra memoria histórica, es, es un gesto de generosidad enorme, al mismo tiempo que podrá ser sanador para ti, pero es enormemente generoso. Sin historia, sin las voces de sobrevivientes como tú, no, desconoceríamos de dónde venimos, lo que hemos vivido y cómo salir hacia adelante. Luego lo otro que quiero destacar es el rigor. Me quiero detener en la primera parte, que no por breve, un pequeño instante en la primera parte, que no por breve es menos fundamental, digamos, es absolutamente fundamental. Es decir, lo que permite conocer de las personas que te rodeaban, del ambiente, del momento, del contexto, de la estructura, de poderes, de los juegos que se dan, de las relaciones que se daban dentro de los centros de detención hasta llegar a Chacabuco, que construyes, que construyes de una manera absolutamente inédita. Es decir, nadie puede contar desde cómo está distribuido desde tu mirada el sitio a las relaciones y anécdotas con quienes compartías la prisión en ese momento. Es un aporte patrimonial enorme. Todo representa todo ese primer relato, en el que sé que trabajaste con tu rigor de ingeniero y con la capacidad de narrar, que es lo que marca la segunda parte de tu libro, también, de manera muy notable, a ver, ¿cómo podría decirlo? Es como el giro que da desde el testimonio de Cayendo al Abismo, toda la primera parte, a la partida al exilio, eh, se despliega con un sentido del humor y una ironía ácida y fina, lo que fue la experiencia del exilio. La primera parte, como haciendo hincapié en las cosas que a mí me impresionaron mucho, es la valentía también de poder decir en momentos muy difíciles, hablar y manifestar el desacuerdo con quienes habían sido compañeros de luchas, de amores. Luis dice en un momento, es decir, de lucha, de causa, y lo que había llevado al horror que nos llevó. Eh, el, Luis dice en un momento determinado, voy, en un momento del libro, todos los compañeros, algunos de los compañeros más bien con los que me voy encontrando, lo dejan absolutamente asombrado por estos desencuentros
no sé si llamarlos desencuentros, descoordinaciones o el caos que trajo el mundo en la reorganización del mundo en el exilio. Lo que va marcando a través de las anécdotas también una distancia de verdades absolutas, que es lo que, donde se va marcando más bien el camino de la integridad, de la verdad con uno mismo, eh, de la recuperación de ese espíritu maravilloso que los motivó que fue la épica de la UP y anteriormente. La vocación de no renunciar a eso, dejando de lado los desencuentros. Y lo construye Luis de una manera, como decía, con un gran sentido del humor, reflejando, son memorias, pero son memorias absolutas, algunas, por supuesto, todas basadas en cosas reales, pero la cuota de ficción que pone muestra una maestría del lenguaje, de la prosa y la construcción de mundos y atmósferas eh, que van apareciendo, donde van apareciendo estos 5 locos que se juntan por diversas razones en Manchester en torno a Oxford Road. Eso es, los 5 locos, los llamo los 5 locos, son todos en verdad destacados académicos, gente de mucho genio, en fin, y metafóricamente la construcción o el llamarse la élite es de alguna manera, lo siento, una tremenda manera de reírse de sí mismos y de mantener el ego, la inteligencia, la capacidad y la dedicación a los principios a los que había jurado de los que había jurado mantenerse fieles, ponerse de alguna manera es una forma, curiosamente por contraposición, de humildad. Es decir, aquí hay 5 personas que deciden mantener su integridad, que son insoportables, evidentemente, porque no toleran. Es una gran parodia, que por supuesto está basada en hechos reales, pero la construcción es literaria, absolutamente. Los títulos de los capítulos hablan bastante de eso, digamos, no sé, cuando habla de presencia de la araucana en el mito del hombre chancho, de apitutados y empanadas. García Márquez se sentaba en el Guata Amarilla. Es decir, todo ya va indicando cuál es la construcción de este espacio de reencuentro con la vida posible luego de haber pasado por el horror y en el exilio. En suma, de verdad, solo me queda agradecer el tremendo aporte que significa este libro a esta ciudadanía de la memoria que tenemos que construir. Desde el humor, la lucidez y la convicción profunda de que el único camino posible es el de la integridad. Así que muchas gracias, Luis. Espero que tus lectores se enriquezcan tanto como me enriquecí yo con la lectura de tu libro. Gracias, eso es. Muchas gracias, Marisol. De todo lo que ya estamos descubriendo del libro, creo que esa mezcla que tú hablas y de la lectura de Jorge se puede extraer esta dualidad, ¿no? En la narración, en lo testimonial, en cómo poder reírte de lo que te pasa, que yo creo que es uno de los grandes misterios que tenemos los humanos y una capacidad que de repente se enarbola como muy chilena, ¿no? Muy, así como con un afán muy nacionalista. Nos reímos en los terremotos, nos reímos en las desgracias. Sin embargo, creo que va a haber que leer el libro de Luis para ver de qué manera él logró construir este Dilo antes que sea demasiado tarde. Y ahora vamos, Carla Peñalosa, y a escucharte. Bueno, hola a todos.
Muchas gracias en primer lugar a Cuarto Propio, a Marisol, a Paloma, por la invitación. La verdad es que es un placer. A Luis lo conozco hace muchos años, sin embargo, hace muchos también que no nos veíamos. Y la verdad es que más que comentar el libro, a mí me invitaron a hacer ciertas preguntas, lo que es un lujo de alguna manera, porque después de leer un libro, ¿qué más quisiera uno que preguntarle al autor eso que está como tras bambalina y quisiera saber o profundizar sobre sus motivaciones, en fin. Entonces, yo más que comentarios que ya los han hecho Marisol y Jorge, tengo un par de comentarios y de preguntas para Luis, porque, bueno, como ya habrán advertido, entre otras cosas, este libro, que es por sobre todas las cosas un libro testimonial, es un libro, por cierto, que durísimo en la medida que relata hechos muy conmovedores de nuestra historia reciente. Parte con el golpe de Estado, habla de la prisión política, habla del exilio, y sin embargo, es un libro, como ya habrán escuchado ustedes, que está lleno, es un libro muy entretenido, que habla mucho de la diversión, habla mucho de la alegría, lo que resulta paradójico, pero sin embargo yo pensaba mientras leía el libro, a propósito del contexto actual, que se ha dicho varias veces, y a lo mejor este es un ejemplo bien concreto de cómo en estos tiempos de pandemia el arte y el humor, el sentido del humor nos ha salvado de la locura. Creo, me parece que en el libro de Luis se percibe eso en el sentido de que ante tanta... queda tan evidente en el libro, porque tú lo dices con tus propias palabras, o sea, ante el derrumbamiento de todo un mundo, de todas las ilusiones de tu juventud, de la vida hasta entonces recorrida, todo se destruye y sin embargo creo que el humor y el arte juegan un rol fundamental tanto en la sobrevivencia desde el momento de la prisión política como también en el exilio, pero también como una herramienta a la hora de contarnos ese recuerdo. No sé, Luis, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que además son dos momentos, o sea, el humor y el arte como salvavidas en momentos tan difíciles, pero también creo yo en el difícil momento de sentarte a escribir para contarnos lo sucedido, lo vivido. A ver, mira, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, perfecto. Mira, yo soy muy malo para analizarme a mí mismo o a mi trabajo. Más aún, hasta cierto punto me parece un poco inmoral. Creo que yo siempre he tenido una frase que la aprendí hace muchos años, que otros sean mis jueces, ¿no? Que otros sean mis jueces, ¿ya? No yo mismo. Pero lo que yo te puedo sí contar acerca de mis intenciones. Yo siempre había escrito, aparte de mi trabajo profesional, que era investigación dura en electrometalurgia, ¿no? Esa es mi pega, es la que yo hice siempre. Yo soy ingeniero químico, pero me dediqué más que nada a la metalurgia. Y una carrera académica muy larga. Y en esa pega yo escribía artículos y hacía complejos cálculos con mis alumnos, con mis tesistas, con mis doctorantes, para publicarlo en revistas internacionales y en congresos internacionales, pero al mismo tiempo yo siempre tuve, por la influencia brutal de mi padre, que era un humanista muy duro y que fue lingüista, ¿no? Y fue profesor titular de la Universidad de Chile hasta su muerte, que a los 5 o 6 años ya nos tenía discutiendo de filosofía a mis hermanos y a mí, ¿no? Y nos tenía discutiendo de historia y de literatura. Entonces nosotros después de comer en la noche, mi padre leía un trozo de algún libro, qué sé yo, de Asolino, de quien fuera, y después teníamos que comentarlo, pero nosotros éramos mocosos chicos, ¿no? Y con mi hermano a los 7 años de edad ya nos agarrábamos a combos por temas filosóficos. Entonces yo me crié en un mundo humanista muy, muy duro, pero que al mismo tiempo me dejó volando en este universo de ideas, ¿no es cierto?, y de conceptos. Y cuando a mí, alguien por ahí me preguntó cuando yo tenía como 20 años, ¿qué sabes tú de libre albedrío y determinismo? Yo le dije, yo solamente te puedo decir lo que dijo Platón, Descartes, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y Engels y Kierkegaard. Es todo lo que te puedo decir, porque me parece que son los que me parecen más relevantes, ¿no? Pero casi nadie a los 20 años te dice eso, ¿no? Casi, y menos cuando un estudiante de ingeniería química,
¿no? Pero yo estaba en ese mundo y entonces cuando yo quiero escribir, quiero contar mi experiencia, quiero echar afuera, como bien dice, mis dolores y mi dura experiencia, lo hago desde ese enfoque y contando en que el mundo de las ideas y el mundo de la reflexión tienen que ser de alguna forma alimentados por una suerte de sinceridad, ¿no? Y ese llamado a una sinceridad conceptual y humana es lo que a mí me motivó a escribir este libro. No sé si te respondo. ¿Te respondí? Más o menos, pero no importa. No estoy de profesora aquí. No, me parece muy interesante porque tiene que ver con lo otro que yo pensaba preguntarte. Yo creo que el testimonio ha sido, por supuesto, el género característico de las grandes tragedias del siglo XX, por lo menos desde el Holocausto para adelante y no hemos parado. Y a propósito de esto, quienes han escrito además sobre sus memorias a propósito de la violencia política, hay debates precisamente sobre, bueno, que es un deber escribir, las otras que lo hacen por una forma, como una forma de reparación, otros han dicho que no hay palabras para describir el horror. Sin embargo, yo me quedo con lo que, quería saber qué opinabas tú, con lo que dice Jorge Semprún, a propósito que dice, bueno, todo se puede describir, todo se puede contar. Siempre hay palabras, porque podemos definir cosas tan abstractas como el amor, también podemos definir el horror. El problema es que no siempre hay quien te escuche. ¿Tú por qué escribiste, Luis? Yo escribí por esta necesidad de sincerar lo que estaba dentro de mí y que me parecía a mí que era honesto contarlo. En el fondo eso fue como una motivación muy simple, hasta si tú quieres un poco ingenua. Y yo por eso, pero hasta el final yo no estaba tan convencido de que valía la pena el esfuerzo hasta el final, y por eso yo se lo planteé a Marisol y ella me hizo una reflexión que a mí me convenció, digamos, de que era bueno publicarlo y que de ahí, bueno, y que pase lo que pase, o sea, que cada uno le llegará ese mensaje y motivará alguna reflexión. En el fondo yo creo que en estos años de mi vida que me queden, yo estoy dedicado y desde hace algún tiempo ya a la recuperación de memoria histórica. Y no solamente hablo de recuperación de memoria histórica institucional, por ejemplo, de lo que fue mi alma mater, la Universidad Técnica del Estado, que ya no existe, ¿no? Sino que además la memoria histórica personal. Recuperar esa memoria histórica para mí es alguna de las cosas que yo puedo contribuir antes de irme, dejar allí algo que otras personas puedan leer y que pueda motivarlos o no a una reflexión propia y a una acción propia. No para que nos imiten, no para que nos sigan, sino que para que lo reflexionen. Y eso para mí, ese generar reflexiones es algo que a mí me motiva mucho. El otro día estábamos hablando, no quiero alargarme demasiado, pero estábamos hablando empezamos hablando en mi grupo de la Universidad Técnica del Estado, de ex alumnos viejos ya que somos, estábamos hablando, recuerdo, de la revista de la universidad, ¿no es cierto? Y por ahí salió el tema de Jerko Moritz, que fue un gran crítico y un gran intelectual chileno que murió muy joven y que era muy amigo de Carlos Orellana, otro gran crítico y editor muy famoso y que fue muy amigo mío. Jerko no alcanzó a ser amigo porque falleció muy joven, yo lo conocía, eso sí. Y por ahí empezamos a comentar que de repente Carlos Orellana en uno de sus libros, se pone a hablar de Jerko, que es un hombre que él admiraba mucho, pero a mi juicio se le pasa la mano. O sea, entró a hablar de la vida íntima de Jerko de una suerte que a mí me pareció tal vez a Jerko no le hubiera gustado. Yo no escribiría eso, por ejemplo. Yo no escribiría algo que a la persona pudiera no agradarle leer. Yo fui muy amigo, muy cercano de Gladys Marín Milly y tuvimos muchas conversaciones de muy diverso tipo, nos vimos en muchas circunstancias, a veces un poco hasta conflictivas, opiniones distintas, etc. Y también algunas muy divertidas, ¿eh? Tengo cuentos muy divertidos con la Gladys, pero yo jamás los escribiría.
porque creo que a ella no le gustaría verse en una onda liviana. Creo que ella tenía un sentido de mayor trascendencia de su vida. Y aunque era extraordinariamente divertida, pero yo eso, por ejemplo, no lo escribiría. ¿Ya? De nuevo, no sé si te respondí. Perfectamente, pero además quería agradecer por haber escrito, porque creo que también no es solo tu testimonio, sino que el testimonio de una época y de un montón de otros personajes que uno va encontrando y por supuesto que es siempre un aporte a la memoria de este país. Por eso yo te preguntaba si sientes que de alguna manera hoy día Chile está dispuesto a escuchar más a quienes padecieron la dictadura, con sus luces y sombras también, porque creo que en ese sentido también el libro es muy, muy honesto, digamos, no, aquí no hay héroes ni ejemplos así necesariamente dignos de imitar como tú planteabas, así que me parece muy, muy interesante y muy entretenida la lectura. Tal vez solo preguntar como una última cosa de curiosidad, bueno, dos comentarios tal vez un poco más livianos, pero que me parece que van en el tono también de lo que tú escribes. Primero, Luis hace toda una introducción de por qué, en el libro por qué escribe, y uno se imagina, si no lo conociera, que es un señor muy, muy, muy anciano, porque que está a punto de morirse, y que por eso siente la necesidad de escribir, y la verdad es que incluso en algún minuto yo me asusté, yo dije, bueno, a lo mejor de verdad está muy anciano, y yo no me fijé. Por suerte no, así que yo creo que ojalá sigas escribiendo más sobre tu vida, sobre tus recuerdos. Y lo otro que llama también la atención y que no puedo dejar de preguntarte es que empieza a escribir, dice, bueno, voy a escribir sobre mi vida y empieza a hablar de un tal Julio. Y uno dice, bueno, ¿quién es Julio? Y Julio eres tú. Entonces ahí eso lo haces para jodernos a los lectores, para molestarnos, o es un mecanismo de defensa para no hablar en primera persona. No sé si me puedes contar eso, pero si no, les cuento a los lectores que Julio es el mismo y eso lo hace muy gracioso porque habla de él mismo en segunda persona. Yo he tenido muchos nombres en mi vida. Uno fue una chapa, otros han sido nombres telefónicos que uso solamente para el teléfono, ¿no? Y otros nombres son más lúdicos, etcétera, ¿no? Uno que se repite y me los han dado otras personas, uno que se ha repetido en varias etapas de mi vida ha sido mocoso de mierda, ¿no? Ese es un nombre que he tenido varias veces, pero más que nada en mi infancia, adolescencia y juventud, ¿no? Mocoso de mierda se repetía así como un nombre que personas me daban. Pero he tenido muchos nombres, ¿no? Mi chapa fue Mario Pérez, por ejemplo, mi chapa política, digamos. Y todos me decían, ¿y por qué no te diste una chapa que empezara con L y C, como Leandro Córdoba? Que normalmente las chapas eran así, eran con las iniciales de uno, ¿no? Y yo dije, porque yo no quiero ser como los demás, ¿no? No tengo por qué andarle copiando a los demás, ¿no? Entonces, es un poco el tema. Cuando yo me pongo, Julio Ferrera es mi nombre literario. Lo he usado varias veces cuando escribo cosas mías. Me pongo Julio Ferrera. En el libro no aparece el apellido, ¿no? Pero Julio Ferrera es mi nombre literario. Y tal vez lo hago porque Julio Ferrera no es exactamente yo, porque yo también lo ficcionalizo un poco, ¿no? Y cuando aparecen por ahí algunas personas que tienen alguna relación más bien íntima conmigo, por lo general no son una sola persona, sino que es una fusión de 2 o 3 personas, ¿no? Una fusión que yo hago en la cabeza, ¿no? Y mezclo elementos y hago un poco de malabarismo. Hay un cuento, te voy a dar un dato, ¿ah? Y hay un cuento por ahí que si la Marisol te lo puede prestar de repente, que se llama Tocata y Fuga. Y allí hay la Marisol te lo puede prestar ese cuento, yo creo. Se llama Tocata y Fuga, y allí hay un fuerte mensaje acerca de mí mismo, que no sé si lo voy a publicar alguna vez, más bien pienso que no, pero en ese cuento hay un fortísimo mensaje acerca de mí mismo, ¿no? que yo de otra forma no lo diría. Y yo me llamo Mariano en ese cuento, que es otro nombre que no he usado tampoco. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que, no sé si se lo va a pedir Paloma, ahora queríamos pedirle que leyera unos pedacitos del libro para que vayan viendo el tono y se entusiasmen, porque... yo elegí
calidad vivida, es un libro muy entretenido. Gracias. Yo elegí un par de párrafos de un capítulo de la primera parte, Cayendo al Abismo, y un par de párrafos de un capítulo de la segunda parte, que es Oxford Road con Alameda. La primera parte es testimonial, la segunda es más bien anecdótica, ¿no? Y en la segunda parte aparezco yo como miembro de este grupo de 5 locos, y en la primera parte no. Estas 5 personas existieron, incluso yo no sé, a lo mejor Rectifilo está entre los participantes que tenemos hoy día, no sé, ¿no? Le dije que si podía que se colgara, no tengo idea. Él seguramente está como Sergio B. Corta, que se llama Sergio Velastín, si está por ahí, ¿no? No sé, porque que avise si está por ahí, le puede hacer alguna pregunta. Entonces, de la primera parte, de la parte testimonial, voy a leer. Estoy en el Estadio Chile. Durante la primera noche, dormir se te hizo muy difícil, debido a los gritos de torturados y descargas de fusil. A partir de los ruidos, imaginaste que obligaban a los presos a dar vuelta al Estadio Chile por un pasillo interior, amarrados de los testículos, de maneras de provocarles un intenso dolor al caminar de pie o de cuclillas, y que a otros les arrancaban las uñas con alicates. En un momento hicieron salir a un grupo de prisioneros entre los que te encontrabas. Fuiste conducido a un subterráneo. Allí viste torturar bestialmente a varios obreros, algunos colgados, otros amarrados de forma grotesca. Los oficiales desplegaban linchacos, unas curiosas armas orientales, y notaste sin querer que estaban salpicadas de sangre, como el suelo, como los muros, como los uniformes verdes. Los gritos te parecieron espantosos. Volviste junto a tus compañeros con una considerable carga de colchonetas, que a eso habíamos ido, y otra aún mayor, de imágenes lacerantes, vomitivas, inolvidables, que con el tiempo se irían convirtiendo en recuerdos patógenos y vitalicios. Esa es la primera selección de párrafos que hice. Luego de la parte más festiva del libro, digamos, que es la parte de Oxford Road con Alameda, también elegí un par de párrafos que son más humorísticos. Un día, al llegar a la Unión de Estudiantes de Owens, que era Owens, el nombre así histórico, folclórico que se le da a partes de la universidad, a un conjunto de facultades se le llamaba Owens, y al resto se le da otro nombre, pero era la Universidad de Manchester. Un día, al llegar a la Unión de Estudiantes de Owens, con Pablo, Roberto y el músico, vimos a Rectifilo, que era el menor de nosotros y como el más pintoresco, rodeado de una atenta multitud de latinos. Al minuto caímos en la cuenta de que nuestro correligionario, seguro para impresionar a alguna damisela, estaba inventando al vuelo una complicada historia sobre un viaje que había hecho al Medio Oriente, con el objeto de crear una nueva religión universal, y que ante el muro de los lamentos se había enfrentado a los doctores de la ley y a los miembros sobrevivientes de la comisión Dewey, la que juzgó a Trotsky, ¿no?, en los años 30, en defensa de sus tesis teológicas. Un venezolano incrédulo le preguntó: ¿y en qué idioma te entendías con ellos? Rectifilo lo miró con desprecio, diciéndole: en arameo, por supuesto. Finalmente, aburridos con el carácter más bien abstracto de la discusión, los espectadores comenzaron a retirarse, menos 2 venezolanos y un ecuatoriano, que pusieron en duda todo el relato. Rectifilo entonces, haciendo como que alzaba del suelo un pesado fardo invisible, dijo: aquí tengo documentos que prueban lo que digo, mientras fingía dispersar la polvareda que su evidencia había levantado al ser depositada sobre la mesa. Era nuestra oportunidad. Nos aproximamos y procedimos a coger y examinar por ambos lados los documentos incorpóreos. Los latinos no sabían si dar crédito a sus ojos y nos miraban con tamaña boca abierta. El maestro dijo: me parece que esta es prueba irrefutable. Los demás asentimos. Rectifilo sonreía triunfal. Los dudosos no sabían qué hacer. ¿Éramos nosotros o ellos los locos? En todo caso, viéndose en la proporción desmedrada de 3 contra 5, decidieron replegarse, ante lo cual Rectifilo remató gritándoles: ¡hombres de poca fe!
ese es el segundo fragmento que quise leerle, ¿no? Ahí se muestra como el contraste entre las dos partes del libro. ¿Algo más? Sí, muchas gracias. La verdad es que tenía muchas ganas de escuchar el tono con que ibas a leer. Y es curioso que no cambia tu voz con la primera parte, que es la parte testimonial, con la segunda. Creo que hay un brillo, creo que hay algo, pero tú sigues manteniendo como el mismo relato. Y eso habla de lo que conversaba Carla, ¿no? De esa capacidad de contarnos y de que habemos muchos que estamos aquí para escuchar todo lo que ustedes vivieron. Y tengo una pregunta antes de que te dejemos el micrófono a ti para que saludes, para que quieras saludar a toda la gente que nos está acompañando. Hay una pregunta que dice, no la entiendo bien, pero seguramente tú sí. A partir de Vivan las dudas, ¿cómo ves la sociedad chilena luego del estallido social? Llena de dudas, ¿eh? Y vivan las dudas, ¿no? Porque yo lo que yo veo a partir del estallido es que lo que allí ocurrió fue que estalló una bomba de tiempo que había sido preparada por muchos años. O sea, incluso había personas que la habían preparado con minuciosidad, ¿no? Generando toda esta desigualdad atroz, ¿no es cierto? Estos abusos, toda esta crueldad de la sociedad, todo este aprovechamiento de cualquier circunstancia, ¿no es cierto? A mí me tocó, y creo que es bueno traerlo a colación, porque cuando yo volví a Chile, y eso fue el año 92, volví de Inglaterra, de mi largo exilio, me tocó trabajar con profesionales jóvenes, no voy a decir dónde, obviamente, ¿no? No fue en la Universidad de Chile. Y me tocó ver una juventud muy, muy corrupta, ¿no? Muy distinta de la que yo había conocido. O sea, los hijos de la dictadura eran otra cosa. No eran la gente que yo había conocido, ¿no? Gente que apenas podían se robaban cosas. Gente que apenas podían se jodían nomás un amigo por quitarle la pega, cosas así. Y lo vi sistemáticamente y con un discurso muy ideológico que era el que daba la televisión todos los días y que se lo habían aprendido de memoria. Entonces, yo diría que esas cosas se sembraron por un largo tiempo. Yo definitivamente culpo a la dictadura y al periodo dictatorial por toda la degeneración de la sociedad chilena, por la degeneración de los valores colectivos, ¿no es cierto? Por esto de que se perdió el respeto por la amistad, que se perdió el respeto por la solidaridad, que se perdió el respeto por ayudarle a la gente más débil, etc. Por supuesto que siempre hubo gente que se salvó de eso. Siempre hubo gente que mantuvo sus valores, ¿no es cierto? Pero lo otro como que creció bastante en la sociedad. Yo diría que los sectores, sobre todo menos pudientes, los sectores más explotados, más abusados, mantuvieron grados de solidaridad y mantuvieron grados de honestidad, pero otra gente se dejó llevar nomás por ¿no es cierto?, el resbalín de la conveniencia personal, ¿no? Un rato antes de venir a este lanzamiento, alguien por ahí mencionaba a un senador de la República, que tampoco voy a nombrar, que tiene una casa fastuosa en la playa, en Zapallar, creo, muy fastuosa. Y la persona que denunciaba, digamos, esto, que no sé si tiene que ser una denuncia, pero así lo decía, me decía, claro, gente que ha estado ganando 10 millones de pesos mensuales por mucho tiempo. Y yo le decía, el cash flow no cuadra, mijo. El cash flow no cuadra. Esas casas fastuosas no valen 500 millones de pesos, valen más. Y a menudo no es una sola casa, son varias. Y son caras de mantener y hay que tener personal para que las cuide y además esas cosas van junto a otras propiedades igualmente caras y van junto a varios autos caros que se van reemplazando. O sea, no basta con 10 millones de pesos mensuales, perdóname. Hay que meterse en negocios y meterse en negocios muy recontra convenientes. Y allí es donde los valores empiezan a desaparecer. O sea, no es solamente 10 millones mensuales, sino que estamos aspirando a 500 millones mensuales, estamos aspirando a 1.000 millones mensuales, ¿no es cierto? Como algunos decían en el tiempo de la dictadura, que
que querían estar a la altura de los más ricos. Nosotros, decía por ahí, gente de determinada institución, no ganamos lo que ganan los empresarios, queremos ganar lo que ganan ellos. Pero si todos queremos ganar lo que ganan ellos, el mundo se revienta en 20 años. ¿No? Entonces esa no es una solución para nada, ¿no? Eso. Bueno, quería también recordarles a los que nos están escuchando, si quieren hacer una pregunta, me avisan por el chat, podemos abrir las palabras. De todas maneras, creo que dilo antes que sea demasiado tarde, como que nos abre el apetito en este enero a la lectura, nos abre las ganas de mirarnos, ¿no? De mirarnos siempre. Creo que bueno, coincido mucho en lo que hablaba Carla, somos de la misma generación, somos de la misma escuela, ¿no? Gómez Milla presente. Filosofía presente. Presente. Entonces, tenemos digamos, en esta experiencia de vida que el relato, el testimonio, la historia, la anécdota, los sobrenombres, las chapas, era algo que nosotros, con lo que nosotros vivimos principalmente en el pregrado y posteriormente, es decir, para aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en algún momento de la historia conviviendo a la par cuando ustedes venían llegando, ¿no? Porque es eso, sí, pues, porque claro. muchos los que estábamos acá y ustedes venían llegando, entonces se da una suerte de confluencia de mundos en la discusión política, en los afectos, en el convivir, en el verde bosque, en los patios, y yo creo que eso se puede extender al resto de lo que pasaba en los territorios, volver a escucharlos a ustedes, qué les había pasado, porque nosotros vivimos muy desinformados, y no es que nos digan, oye, pero si estaba todo, todos lo sabíamos, no, había poca información porque estábamos en un país en dictadura. Entonces, mucho era por la intuición, mucho era del boca a boca. Entonces, la experiencia que vino desde el exilio a contarnos después de tantos años afuera, qué es lo que habían vivido, yo creo que es el gran valor de tu libro. Y si además lo cuentas de forma entretenida, yo creo que estamos todos con muchas ganas de leerlo. Qué bueno. Oye, una cosa quiero decir. Paloma. Una cosa quiero decir, y que es lo siguiente. El libro está dedicado a mi esposa Griselda, al gran amor de mi vida, y no puedo dejar de decir algo acerca de esa inspiración tremenda. O sea, si yo estoy vivo en este momento es por Griselda, ¿no? O sea, no quiero entrar en detalles, digamos, de tipo médico, pero yo estoy vivo por Griselda, y más que eso, Griselda me enseñó a mí tal vez la enseñanza más valiosa de mi vida. Hay una canción de Cat Stevens que se llama El niño con la estrella y la luna en su cabeza, en que al final el niño, que es como un milagro, todo el mundo llega a escuchar qué es lo que tenía que decir, y él dice: el amor lo es todo. Love is all, he said, ¿no? Love is all. Griselda me ha enseñado a mí algo muy parecido, y quiero decirlo porque puede ser algo que a muchos ilumine, ojalá. Griselda me enseñó, y esto me emociona mucho, que por amor es posible darlo todo, hasta quedarse uno sin nada. Eso quería decir. Oye, Paloma, habla Coque. Coque. Sí, quiero hacerle una pregunta a Luis. Sí. ¿Puedo? De todas maneras. Nosotros trabajamos con Luis, y la memoria no me falla, de mediados del 2019, ¿no? Creo. Sí. Han pasado más de un año y medio. Hemos pasado el estallido social, la pandemia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo miras tu libro ahora publicado, listo, respecto a cuando partiste?
como era un viejo proyecto y como lo que yo quería transmitir no varió, digamos, creo que lo veo bastante parecido. O sea, sería muy pretencioso decir que ahora el mundo necesita mi libro más que antes, ¿no? Y claramente no voy a decir No, una burra, no claramente iba, yo no no iba voy a por decir ahí. una burrada de ese tipo, ¿no? No me voy a No, pillar yo una no burrada iba de ese por tipo. ahí. Sí, ya, dime nomás. No. Mi idea es que cuando uno comienza un proyecto, Sí. eh, y después pasa más de un año y medio, pero entre medio el país se transforma completamente. Voy por ahí ya. Eh, entonces me surge la inquietud. Eh, ¿Qué pasó en términos internos entre esa partida a mediados del 2009? Además, no era a mediados del 2009 porque tú el Oxford on the Road lo tenía escrito muchos años y los otros textos los fuiste escribiendo el 2019, pero hoy día que el libro es un objeto, ¿no es cierto?, publicado, eh, ¿cuál es tu mirada? No estoy pensando en que lo mires más trascendente ni cosas por el estilo. Digamos. Claro, claro. Bueno, el problema es que para mí realmente Chile no ha cambiado tanto desde el estallido. Ese es el problema. Es el problema. La desigualdad sigue donde mismo, la injusticia sigue donde mismo, los abusos siguen donde mismo, las obligaciones siguen donde mismo, siguen torturando gente, siguen sacando los ojos a la gente, siguen masacrándolo en las calles, ¿no es cierto? El guanaco tira ácido, ¿no es cierto?, que disuelve las cámaras fotográficas, imagínate lo que le hace a la gente. Yo no creo que Chile haya cambiado tanto y es bien peligroso pensar que lo ha hecho porque entonces, ¿qué nos queda por hacer? O sea, nos queda por hacer todo todavía. Coque de mi vida, nos queda por hacer todo todavía. Gracias. Yo quería, no quiero perder la oportunidad de decir algo que está más bien vinculado a la enseñanza de Griselda. Y es que él está de alguna manera simbolizada frente a todos nosotros en ese maravilloso diseño que hizo para tu libro, Sí. que por favor muéstralo porque es precioso. Se dio el tiempo de bordar el diseño sobre una pictografía, no sé si pictografía, Un ideograma maya. programa maya, que representa, bueno, ustedes lo van a ver, es muy lindo. Y lo bordó para Son, es decir, la enseñanza hecha materia en el libro. No podía dejar de mencionarlo porque me emocionó mucho eso también. Ok, gracias. Bueno, dice Verónica Ponce, Luis, me he maravillado escuchando y escuchándote. Extraño enormemente las tertulias de antaño, en reuniones con nuestro querido grupo de la UT. Te felicito. Eres sensible y gracioso. Combinación ideal y entretenida. La verdad es que hay mucha gente en el chat, nos ha acompañado harta gente. El libro está, dejamos el link ahí para que lo puedan comprar, puede ser en formato digital o en formato impreso, para que lleguen ahora a conocer a Julio, ya conocen a Luis, entonces ahora tienen que conocer a Julio, a Rectifilo y a todas estas historias que conmueven y ayudan, ¿no? Y que, por cierto, estamos viviendo en pandemia, estamos viviendo con las repercusiones de lo que significó el 18 de octubre, lo que hizo, a mi entender, que no es que tu libro ahora sea más trascendente, pero por cierto que el público se creció. No tengo dudas de que hay mucho más interés de parte de las nuevas generaciones en escuchar a los viejos, al clan de ancianos, a las viejas, ¿no? Ese ejercicio yo creo que es una de las cosas importantes que nos dejó el estallido ahora. Así que te dejo el micrófono, Luis, para que saluda a tu gente o puedas despedirte o si quieres decir algo más. Bueno, solo que Verónica, que acabas tú de leer un mensaje de ella, o sea, nos conocemos hace tantos años, Berito, y con Berito hablamos por WhatsApp. Así,
hablamos por WhatsApp, ahí nos contamos cosas, en fin. Nos conocemos hace muchos años y siempre hay un gran afecto entre nosotros como con otras compañeras y compañeros de la UT, ¿no? Éramos más o menos del mismo tiempo. Verónica es más joven que yo, pero coincidimos en la universidad y hay otros compañeros y compañeras con las que también tenemos un diálogo continuo. Tenemos un grupo Google que se llama UT73 y todos los días le damos duro ahí a todos los problemas de actualidad, pero más que nada tratamos de recuperar memoria histórica de la universidad y hemos tenido un gran éxito porque junto a la corporación UT-USACH, que es otra organización de egresados de la UT, tenemos ya subidos a la web 15 libros enteritos que se pueden bajar gratuitamente respecto a la experiencia de la UT. O sea, cualquier persona en Reykjavik o en Kuala Lumpur que quiera estudiar la experiencia de la UT puede bajar gratuitamente 15 libros acerca de esa experiencia. Se los puede estudiar a fondo esa experiencia. Así que creo que estamos cumpliendo con un deber que nos impusimos, que es dejar una huella para el futuro, que los jóvenes de mañana y los de hoy puedan estudiar nuestras experiencias y criticarlas, hacer las tiras, pero a lo mejor buscar una molécula de inspiración. Muchas gracias. Quiero agradecer a Luis por haber llevado el libro Cuarto Propio, a Marisol por haberte escuchado, haber conversado y haber llegado a buen puerto con la publicación, Jorge Sherman, Carla Peñalosa, la verdad es que ha sido un agrado escucharlos, y a todos y a todas que nos han acompañado hoy día. Hay algunas caras conocidas por ahí, yo sé que Luis, sin lugar a dudas, los mira con cara de querer... ¿Estará Rectifilo por ahí? Es que no hay ningún Sergio, ya nos aseguramos ningún Sergio. Sergio B, claro, Sergio B. Lastín, ya, ok, no se pudo colgar ya. No, pero toda la gente que te acompañó, estoy segura que hay un gran afecto rondando. Correcto. Además sí, que en estos momentos en que no pudimos juntarnos para poder celebrar que salía tu libro, que ya va a pasar quizás cuánto tiempo en que podamos hacer ese ejercicio, los abrazos que nos podemos dar al vernos, al acompañarnos en estos momentos, yo creo que es el gran regalo que tú nos haces a nosotras y a nosotros, con Dilo antes que sea demasiado tarde. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ya, chao, que estén bien.